Gato cuenta. Cometí un error en el trabajo que podría costarle el puesto a un compañero inocente. ¿Confieso? Para ponerlos en contexto, trabajo como analista financiero en una empresa de tamaño mediano, digamos que nos dedicamos a la consultoría para inversiones. No es Wall Street, pero manejamos cifras importantes y nuestros clientes confían ciegamente en nuestra precisión. Llevo aquí 3 años, siempre he sido considerado competente, meticuloso, el tipo de persona que revisa las cosas 3 veces antes de enviarlas. Hasta ahora. Hace aproximadamente un mes, estábamos en el cierre de un informe trimestral crucial para uno de nuestros clientes más grandes, Gigante Corp, nombre ficticio, obviamente. La presión era alta, las horas extras se acumulaban y el café se había convertido en mi principal grupo alimenticio. En un momento de estupidez monumental, de esos que te preguntas cómo pudiste ser tan increíblemente idiota, traspapelé unas cifras. Un error de dedo, una fórmula mal copiada en Excel, no lo sé exactamente, pero el resultado fue que subestimé significativamente los pasivos proyectados de una de las inversiones que Gigante Corp estaba considerando. El informe pasó por varias manos, incluida la mía para una revisión final, sí, la ironía me abofetea cada mañana, y luego se envió al cliente. Nadie se dio cuenta. Ni mi jefe directo, Ricardo, ni el equipo de Gigante Corp. Al menos no al principio. Un par de semanas después, Gigante Corp, basándose en parte en nuestro informe favorable, gracias a mi error, decidió seguir adelante con esa inversión. Una inversión que, con las cifras correctas, probablemente habrían reconsiderado o, como mínimo, abordado con mucha más cautela. Aquí es donde entra David. David es un compañero del departamento, un tipo tranquilo, eficiente, padre de 2 niñas pequeñas, de esas personas que siempre tienen una sonrisa amable y necesitas ayuda con algo. Lleva unos 5 años en la empresa, es sólido, confiable. David no tuvo nada que ver con la elaboración directa de ese informe específico, pero sí gestiona la cuenta de Gigante Corp en un nivel más general y tiene acceso a toda la documentación. Hace una semana, estalló la bomba. Alguien en Gigante Corp, un nuevo auditor interno con ojos de águila, detectó la discrepancia. No entendían cómo habíamos llegado a esas proyecciones tan optimistas. Se pusieron en contacto con nosotros, pidiendo una revisión urgente y explicaciones. El pánico se apoderó de mí. En ese instante, supe que había sido yo. Recordé esa noche, el cansancio, la pantalla borrosa. Revisé mis archivos originales, mis hojas de cálculo, y ahí estaba. El error. Tan obvio ahora, tan catastróficamente estúpido. Mi sangre se heló. Empecé a temblar. Pensé en confesarlo en ese mismo momento. Irme a la oficina de Ricardo, poner mi cabeza en la guillotina y aceptar las consecuencias. Perdería mi trabajo, seguro. Mi reputación se iría al traste. Pero al menos sería lo correcto, ¿no? Pero entonces, el miedo me paralizó. Un miedo visceral, frío, que me susurraba al oído todas las posibles ramificaciones. Mi alquiler, mis deudas estudiantiles, la decepción de mi familia. Y una vocecita aún más cobarde me dijo, ¿y si nadie se da cuenta de que fuiste tú? ¿Y si puedes salirte con la tuya? Me odio por haberla escuchado. Ricardo, mi jefe, es un personaje particular. Es ambicioso, calculador y tiene una habilidad especial para oler la sangre en el agua y asegurarse de que nunca sea la suya. Cuando Gigante Corp nos contactó, su primera reacción no fue buscar el origen del problema de forma calmada, sino buscar un culpable. Rápido. Empezó la caza de brujas. Se revisaron los accesos a los archivos, los correos, todo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura para mí y potencialmente desastrosa para David. Resulta que David, unos días después de que se enviara el informe erróneo, accedió al archivo. Lo hizo porque estaba preparando una presentación interna sobre la cuenta de Gigante Corp y quería tener los datos más recientes a mano. Una acción rutinaria, completamente inocente. Pero en el registro de actividad, su nombre apareció como uno de los últimos en modificar, o al menos acceder con permisos de edición, aunque solo fuera para copiar, el documento después de su envío oficial,
Aunque la versión que él vio ya contenía mi error. Ricardo se aferró a eso como un náufrago a una tabla. David, ¿puedes explicar esto?, le preguntó en una reunión a la que nos convocó a unos pocos, incluyéndome a mí. La voz de Ricardo era seda pura, pero con un filo de acero. David, confundido, explicó lo de su presentación. Solo copié algunos gráficos, Ricardo, no modifiqué nada del núcleo del informe. Ya estaba cerrado. Pero el registro dice que accediste y el archivo tiene cambios posteriores al envío que no cuadran con la versión final aprobada, insistió Ricardo. Esto último era una tergiversación sutil, el cambio era mi error original que nadie notó hasta que Gigante Corp lo hizo. Pero la forma en que Ricardo lo planteó sonaba como si David hubiera entrado a sabotearlo después. Yo estaba allí, sentado, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. Cada palabra era una tortura. Quería gritar, fui yo. David no hizo nada. Pero la lengua se me pegaba al paladar. El miedo era una mordaza. Veía mi carrera desmoronarse, mi futuro haciéndose añicos. Y, lo admito con vergüenza, una parte egoísta de mí pensaba, si David no puede demostrar su inocencia, quizás yo me salve. Dios, me siento como la peor escoria humana escribiendo esto. Los días siguientes han sido un infierno. Ricardo ha construido sutilmente una narrativa alrededor de David. No lo acusa directamente de sabotaje, porque sabe que eso sería difícil de probar y quizás demasiado burdo. En lugar de eso, está pintando un cuadro de negligencia grave. Un error de esta magnitud, dijo en una reunión con la directora de departamento, Elena, sugiere una falta de atención al detalle alarmante. Y si David fue el último en tocar ese archivo sensible y no reportó estas cifras evidentemente erróneas que ahora el cliente ha encontrado, incluso si no las originó él, demuestra una grave omisión de responsabilidad en la supervisión de una cuenta tan vital. Es una obra maestra de la manipulación. Está usando mi error para cuestionar la competencia general de David. David está destrozado. Se le ve pálido, ojeroso. Intenta defenderse, pero es como luchar contra humo. Él sabe que no alteró las cifras, pero no puede probar que el error ya estaba allí antes de que él accediera al archivo para su presentación, porque nadie se dio cuenta de mi cagada inicial. Y yo soy el único que sabe la verdad con certeza absoluta. He visto a Ricardo en acción antes. Hace un par de años, un proyecto pequeño salió mal por una mala gestión suya, pero logró desviar la culpa hacia un junior que acababa de entrar y que, comprensiblemente, no supo cómo defenderse. Ese chico renunció un mes después, destrozado. Ricardo ni pestañeó. Es un tiburón. Y ahora yo, por mi cobardía, le estoy sirviendo a David en bandeja de plata. Lo peor es que Gigante Corp está furioso. Han congelado temporalmente la inversión, lo que ya está generando pérdidas indirectas y exigen responsabilidades. La cabeza de alguien tiene que rodar, o al menos eso parece. Y Ricardo se está asegurando de que todas las miradas apunten a David. Ha sugerido a recursos humanos que revisen el historial de desempeño de David, buscando cualquier cosita para añadir a la pira. Ayer escuché a David hablar por teléfono con su esposa en el pasillo. Intentaba sonar tranquilo, pero se le quebraba la voz. Decía cosas como no te preocupes, cariño, se aclarará todo y sí, los ahorros nos darán un margen. Se me encogió el corazón. Tiene 2 hijas pequeñas, una hipoteca. Si lo despiden por esto, las consecuencias para su familia serían devastadoras. Y todo por mi culpa. Por mi maldito error y mi aún más maldita cobardía. He intentado buscar maneras de arreglarlo anónimamente. ¿Podría enviar un correo anónimo a Elena, la directora, explicando la situación? Pero, ¿cómo lo hago sin que me rastreen? ¿Y me creerían? Podría parecer un intento desesperado de David por salvarse. He pensado en descubrir el error yo mismo ahora, decir algo como, oigan, revisando mis archivos originales de cuando hice los cálculos, acabo de encontrar una discrepancia. Parece que el error se originó aquí, en esta etapa temprana. Qué terrible que no lo vi antes. Pero, ¿sería creíble después de tanto tiempo y con la que se ha aliado?
Ricardo Segaramente diría que estoy intentando cubrir a David o, peor aún, que soy tan incompetente que no solo cometo errores garrafales, sino que tardo semanas en darme cuenta. Quizás me despedirían igualmente y David ya estaría manchado. Cada mañana, al entrar a la oficina, veo a David. Intenta mantener la compostura, pero se le nota el peso del mundo en los hombros. Me saluda con la misma amabilidad de siempre, y eso solo hace que me sienta peor. Es como si estuviera apuñalando por la espalda al tipo más bueno del mundo. Ricardo, por otro lado, parece disfrutarlo. Lo he visto observando a David con una especie de suficiencia disimulada. Creo que disfruta el poder, el drama, el saber que tiene a alguien contra las cuerdas. Para él, David es solo daño colateral en su juego de autopreservación y ascenso. Quizás hasta vea esto como una oportunidad para deshacerse de alguien que, aunque no es una amenaza directa, simplemente no encaja en su visión de un equipo agresivo y sin fisuras. El morbo de la situación, si se puede llamar así, es que estoy en el centro de todo sin que nadie lo sepa. Veo las reuniones, escucho los susurros, siento la tensión. Soy un fantasma en mi propia tragedia, el autor invisible del desastre. Y la pregunta que me taladra el cerebro día y noche es, ¿confieso? Sí, confieso. Pros, David se salva. Mi conciencia, lo que queda de ella, quizás encuentre algo de paz. Se hace justicia. Contras, pierdo mi trabajo casi seguro. Mi carrera se daña severamente. Enfrento la vergüenza pública dentro de la empresa. Ricardo podría intentar destruirme aún más por haberle dejado en evidencia o por haber esperado tanto. Gigante Corp podría tomar acciones legales contra la empresa y yo sería el chivo expiatorio perfecto y merecido. Si no confieso. Pros, conservo mi trabajo, por ahora. Evito la humillación externa, porque por dentro estoy destrozado. Ricardo se sale con la suya. Contras, un hombre inocente y su familia sufren consecuencias terribles por mi culpa. Vivo con esta culpa el resto de mi vida. Me convierto en el tipo de persona que siempre he despreciado, un cobarde egoísta. Ricardo se ve reforzado en sus tácticas manipuladoras. He perdido el sueño, el apetito. Me miro al espejo y no reconozco a la persona que veo. La ansiedad es tan fuerte que a veces siento que no puedo respirar. Siento que la gente me mira, que saben, aunque sé que es paranoia. El ambiente en la oficina es espeso, como si pudieras cortarlo con un cuchillo. Todos hablan en voz baja, hay miradas furtivas. David está cada vez más aislado. Algunos compañeros, quizás influenciados por la campaña de Ricardo o simplemente por miedo a verse salpicados, han empezado a tratarlo con frialdad. Es increíble lo rápido que la gente puede darle la espalda a alguien. Ayer, mi compañera Sofía, que es bastante observadora y tiene un buen corazón, me preguntó si me encontraba bien. Dijo que me veía más pálido que un muerto y con los ojos de un mapache. Le dije que era estrés por el proyecto de Gigante Corp, lo cual no es mentira, pero no toda la verdad. Estuve a punto de derrumbarme y contárselo todo. Vi en sus ojos una genuina preocupación, y por un segundo pensé que quizás ella podría ayudarme, o al menos aconsejarme. Pero me acobardé. De nuevo. Le di una sonrisa forzada y me escabullí. Me he imaginado 1000 veces la escena de la confesión. Entrando al despacho de Elena, la directora. Ella es una mujer justa, creo, pero también muy pragmática y protectora de la empresa. ¿Cómo reaccionaría? ¿Apreciaría la honestidad tardía o solo vería el daño causado y el riesgo para la compañía? ¿Y Ricardo? Estaría furioso. Intentaría desacreditarme, minimizar su propio papel en el linchamiento de David. Sería una batalla horrible. Y luego está el factor tiempo. Cada día que pasa, mi silencio me hace más cómplice y la situación de David se vuelve más precaria. He oído rumores de que Recursos Humanos está preparando su expediente de despido, buscando la justificación legal para una negligencia grave. Si voy a hacer algo, tiene que ser pronto. Muy pronto. A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si podría vivir con ello. Si David es despedido, y yo sigo con mi vida,
¿podría eventualmente olvidar, seguir adelante? Pero entonces recuerdo su cara, la de sus hijas en una foto que tiene en su escritorio, y la respuesta es un no rotundo. Esta culpa me perseguiría para siempre. Sería una sombra constante. Comunidad de Reddit, sé que esto es largo, pero necesitaba soltarlo todo, con cada detalle vergonzoso. Necesito perspectivas externas. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Hay alguna forma de mitigar el daño para mí si confieso? ¿O simplemente debo aceptar mi destino y hacer lo correcto, cueste lo que cueste? ¿Existe alguna tercera opción que mi cerebro nublado por el pánico no está viendo? Me siento atrapado, asustado y profundamente avergonzado. Esto es más que un simple error laboral, se ha convertido en una prueba de mi carácter y hasta ahora estoy fallando miserablemente. Cometí un error financiero grave en un informe para un cliente importante. Mi jefe, un manipulador, está usando mi error para culpar a un compañero inocente, David, que podría ser despedido. Sé que fui yo, pero he guardado silencio por miedo. La culpa me está matando y David está a punto de perderlo todo. No sé si confesar y enfrentar las consecuencias o seguir callado como un cobarde. Necesito ayuda. Actualización 1. Hola a todos. Primero, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por todas las respuestas, los consejos, e incluso las duras verdades. He leído cada comentario, muchos de ellos varias veces. Me han dado mucho en qué pensar y, extrañamente, me han hecho sentir un poco menos solo en esta miseria autoinfligida. Muchos me han dicho, en términos más o menos amables, que tengo que confesar. Y tienen razón. Lo sé. Cada fibra de mi ser lo sabe. La pregunta nunca fue realmente si debía hacerlo, sino cómo y si podría soportar las consecuencias. El miedo es un consejero terrible, pero la perspectiva de vivir sabiendo que destruí la vida de David es infinitamente peor. Ayer fue un día particularmente horrible. Vi a David recoger algunas cosas de su escritorio al final del día. No todas, solo algunas personales. Lo hizo con una dignidad que me partió el alma. No dijo nada, pero la atmósfera a su alrededor era de derrota. Creo que él siente que el final es inminente. Ricardo pasó por su lado y ni siquiera lo miró, pero llevaba esa sonrisita suya, casi imperceptible, que me revolvió el estómago. Ese fue el punto de quiebre para mí. Ver esa crueldad, esa satisfacción en la desgracia ajena, alimentada por mi cobardía, fue demasiado. Así que tomé una decisión. Voy a confesar. Mañana por la mañana. He pasado la noche preparando lo que voy a decir. No voy a intentar justificarme ni minimizar mi error. Voy a exponer los hechos, tal como ocurrieron. Voy a asumir toda la responsabilidad por el error inicial en el informe y por mi silencio cobarde. También voy a documentar, de la forma más objetiva posible, cómo Ricardo ha manipulado la situación para incriminar a David. No sé si eso servirá de algo contra Ricardo, él es muy hábil, pero al menos no me quedaré callado sobre esa parte. Tengo algunos correos y recuerdo fechas de reuniones que pueden ayudar a contextualizar su campaña contra David. Estoy aterrado. No he dormido nada. Siento náuseas solo de pensar en la conversación con Elena, la directora. Pero también siento una minúscula chispa de algo que podría ser alivio. Como si estuviera a punto de quitarme un peso enorme de encima, aunque sé que me caerá otro encima inmediatamente después. Algunos sugirieron que buscara asesoría legal antes de hacer nada. Es un buen consejo, pero sinceramente, no tengo los medios ahora mismo y siento que el tiempo se agota para David. Mi prioridad absoluta es limpiar su nombre. Si después necesito un abogado, ya veré cómo le hago. Les prometo que los mantendré actualizados. Gracias de nuevo. Deséenme suerte, o más bien, deséenle suerte a David. Él es quien realmente la necesita y quien merece que esto se resuelva. Actualización 2. Lo hice. Acabo de salir de la reunión más difícil de mi vida. Esta mañana, solicité una reunión urgente con Elena, la directora de departamento, y con Laura, la gerente de recursos humanos. Pedí que fuera solo con ellas dos inicialmente. Ricardo no estaba presente.
Entré a la sala de reuniones temblando como una hoja. Creo que ellas notaron mi estado porque me ofrecieron agua y me pidieron que me sentara con una calma que casi me hizo llorar de gratitud, o quizás de anticipación al desastre. No me anduve con rodeos. Les dije, necesito confesar algo muy grave. El error en el informe de Gigante Corp fui yo. Y David es completamente inocente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me miró fijamente, sin parpadear. Laura empezó a tomar notas. Les conté todo. El cansancio, el error estúpido, el pánico, el silencio. Les mostré mis archivos originales, la hoja de cálculo con la fórmula errónea, la fecha en que lo hice. No omití mi cobardía, ni como el miedo me paralizó. Luego, con toda la calma que pude reunir, les expliqué cómo Ricardo había distorsionado los hechos para dirigir la culpa hacia David, mencionando el acceso de David al archivo y cómo Ricardo lo usó para sembrar dudas sobre su competencia general. Fui muy cuidadoso de presentar esto como mi observación de los hechos, sin acusaciones histéricas, simplemente exponiendo la secuencia de eventos y las comunicaciones. Elena escuchó todo sin interrumpirme, su expresión indescifrable. Laura hacía preguntas ocasionales, muy puntuales, sobre fechas y procedimientos. Cuando terminé, hubo otro largo silencio. Sentía que el corazón me iba a explotar. Finalmente, Elena habló. Su voz era grave. Leo, dijo, usaré mi nombre de pila ficticio aquí, esto es, extremadamente serio. Aprecio tu honestidad, aunque llega dolorosamente tarde. El daño potencial a la empresa es considerable, y el daño a la reputación y moral de David es incalculable. Me dijo que tendrían que verificar mi versión, revisar los archivos que les proporcioné. Me preguntó por qué no había hablado antes. Le dije la verdad, miedo. Pura y cobarde cobardía. Luego, Laura, la de Recursos Humanos, me informó que, mientras se investiga a fondo, quedaba suspendido de empleo y sueldo con efecto inmediato. Era lo esperado. Me pidieron que entregara mi laptop y mi credencial de acceso. Justo cuando pensaba que la reunión terminaba, Elena dijo, voy a llamar a Ricardo. Quiero escuchar su versión de cómo ha manejado esto, ahora con esta nueva información. Mi estómago dio un vuelco. Esperamos unos minutos que parecieron eternos. Ricardo entró, con su habitual aire de suficiencia. Se sorprendió visiblemente al verme allí. Antes de que pudiera decir mucho, Elena le informó de mi confesión. Reddites, si alguna vez han querido ver cómo se descompone una máscara, ese fue el momento. La cara de Ricardo pasó por varias tonalidades. Intentó farfullar algo sobre que yo debía estar confundido, o que quizás estaba intentando cubrir a David por alguna extraña lealtad. Elena, sabes que David ha tenido algunos problemas de rendimiento, empezó a decir. Ahí Elena lo cortó en seco. Ricardo, he visto los archivos originales de Leo. La fecha del error es clara, y es anterior al acceso de David. Lo que me preocupa ahora es entender por qué la investigación interna que dirigiste apuntó tan concluyentemente hacia David, ignorando otras posibilidades. Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Empezó a tartamudear, a decir que él solo siguió la evidencia disponible, que quizás hubo un malentendido. Fue patético. Ver a ese hombre, usualmente tan arrogante y controlador, encogerse bajo la mirada fría de Elena, fue una pequeña y amarga reivindicación. No disfruté su humillación, pero sí sentí una pizca de justicia al ver que sus manipulaciones quedaban al descubierto. La reunión terminó poco después. Me escoltaron fuera del edificio. Fue humillante, sí. Pero mientras caminaba hacia mi coche, sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar un poco más hondo. El miedo seguía ahí, pero la culpa aplastante había disminuido una fracción. Ahora estoy en casa. No sé qué pasará conmigo. El despido es casi seguro, y lo merezco. Podrían incluso demandarme si Gigante Corp decide tomar acciones más serias, aunque espero que no llegue a eso. Lo más importante ahora es David. Espero que lo llamen pronto, que le limpien el nombre y le pidan disculpas. Le debo eso y mucho más.
Gracias por escucharme, Reddit. Has sido mi única válvula de escape. Actualizaré cuando sepa más. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado una semana desde mi último post, una semana que ha parecido un año. Aquí está la actualización final que les prometí. Al día siguiente de mi confesión y suspensión, David fue llamado a una reunión con Elena y Laura. Según me contó después, sí, hemos hablado, le explicaron todo. Le mostraron la evidencia de mi error y mi confesión. Le ofrecieron una disculpa formal en nombre de la empresa por el calvario que había pasado. Me dijo que Elena fue particularmente sincera en su disculpa. David fue, comprensiblemente, un torbellino de emociones, alivio, rabia por lo que pasó, confusión. Le dijeron que su puesto nunca estuvo realmente en duda una vez que la verdad salió a la luz y que valoraban su trabajo. Le ofrecieron unos días libres pagados para procesar todo, lo cual aceptó. En cuanto a Ricardo, bueno, aquí es donde la justicia poética hizo una aparición estelar. Con mi confesión y la evidencia de mis archivos, sus intentos de culpar a David se volvieron indefendibles. Elena y la alta dirección, al parecer, revisaron con lupa cómo había manejado la investigación interna. Descubrieron un patrón. Recordaron el incidente con el Junior de hace años. La manipulación de Ricardo esta vez fue tan flagrante, y el riesgo para la empresa tan alto. Imaginen si Gigante Corp se enteraba de que encubrieron un error culpando a un inocente, que no tuvieron miramientos. Ricardo fue despedido. El viernes pasado. Al parecer, su salida fue mucho menos digna que la mía. Escoltado también, pero con una nube mucho más negra sobre su cabeza. No siento alegría por su desgracia, pero sí siento que se hizo justicia. Sus acciones fueron maliciosas y deliberadas, a diferencia de mi error inicial, que fue por estupidez y negligencia, y mi posterior cobardía. ¿Y yo? Bueno, como era de esperar, mi contrato fue rescindido. Despido procedente por negligencia grave y por no haber informado del error a tiempo, lo cual agravó la situación. Lo acepto. Es lo justo. Me entregaron una carta donde detallaban los motivos, y no puedo rebatir ni una palabra. Duele, mi carrera en este sector está probablemente acabada, o al menos tendré una mancha enorme por mucho tiempo. Pero es el precio que pago por mis acciones. Lo sorprendente vino después. Un par de días después de mi despido, recibí una llamada de David. Quería hablar. Nos vimos en una cafetería. Fue intenso. Me agradeció por haber confesado finalmente, aunque también me dijo, con total honestidad, lo increíblemente dolido y traicionado que se sintió durante esas semanas, no solo por Ricardo, sino también por mi silencio, ya que él me consideraba un buen compañero. Le pedí disculpas de nuevo, mirándole a los ojos. Le dije que no había excusa para mi cobardía. Hablamos durante casi 2 horas. Fue difícil, pero necesario. Al final, me dijo algo que nunca olvidaré: te perdono, Leo. No por ti, sino por mí. No quiero cargar con este rencor. Y luego añadió, y en el fondo, sé que eres una buena persona que cometió un error terrible y luego se vio superada por el miedo. Espero que aprendas de esto. Me tendió la mano. Se la estreché, sintiendo un nudo en la garganta. Gigante Corp, por cierto, sigue siendo cliente. Elena manejó la situación con ellos con total transparencia una vez que tuvo toda la información. Al parecer, apreciaron la honestidad final, aunque tardía, y el hecho de que la empresa tomara medidas drásticas. Mi error les costará dinero, sí, pero la empresa se ha comprometido a subsanar parte de las pérdidas y a implementar nuevos controles. Yo seré la anécdota de cómo no hacer las cosas. Así que aquí estoy. Sin trabajo, con un futuro incierto, pero con la conciencia un poco más ligera. La culpa sigue ahí, como una cicatriz que siempre me recordará esta metedura de pata colosal, pero ya no es la bestia aplastante que era. He aprendido una lección brutal sobre la integridad, el coraje y las consecuencias de mis actos. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final.
No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.